Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bautista Verdad y Vida en Broward. Mi nombre es Héctor Pérez y bueno, pues vamos a estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios y un tiempo de oración, y esperamos en el Señor que bueno, que el mismo pueda ser de bendición para todos nosotros. Y bueno, les voy a pedir de favor, si los que ya están conectados, si me dejan saber por medio del chat cómo se está viendo, cómo se está escuchando el audio, porque no tengo referencia para saber dónde es que estoy, ¿eh? Bien, entonces, mis queridos hermanos, sin más demora, vamos a nuestro estudio en este momento. Vamos a ir a Dios en oración para bueno, comenzar este tiempo de estudio de la Biblia. Gracias por acompañarnos y bueno, saludamos a todos los que se han ido conectando. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por este tiempo, gracias por este momento en el cual nos permites nuevamente estar por esta vía para juntos estudiar tu palabra y ser edificados a través de ello. Bendice a todo el que va a estar escuchando este mensaje y prepara nuestros corazones para aprender de tu palabra, ser edificados, ser construidos sobre la roca y el fundamento que es Cristo, Señor. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, pues les saludamos a todos, bienvenidos, y a los que están ahí en el chat, que ya voy viendo que se van conectando. Vamos entonces, sin más, a nuestro estudio. Hoy vamos a estar comenzando esta serie que vamos a hablar sobre el pecado, y toda la semana pues vamos a estar tratando este punto. Va a ser de lunes a viernes el tema que vamos a estar tratando. El domingo, bueno, seguimos con nuestro estudio del Antiguo Testamento. Dice que las letras demasiado grandes. A ver, déjenme, puedo achicarlas. Déjenme saber si así se ve mejor. Es que he cambiado todos los equipos y bueno, no sé cómo se está viendo. Díganme si así el tamaño de la letra está mejor, porque Esperanza me dice el audio bien, pero la letra demasiado cerca y grandes. Ahora, coméntenme por favor para saber. Bien. Vamos entonces a entrar ya en materia. Perfecto, gracias Esperanza por la ayuda. Bien, mis queridos hermanos, decía que vamos a estar tratando el tema de el pecado. Específicamente vamos a ver las causas del pecado. ¿De dónde viene el pecado? ¿Cómo surge el pecado? ¿Cómo se introduce el pecado al mundo? ¿Por qué pecamos? ¿Cuándo pecamos? ¿Bajo qué circunstancias pecamos? ¿Qué consecuencias trae el pecado? En fin, vamos a estar viendo todas estas cosas, no solo durante esta semana, sino durante todos los días que vienen por delante. El pecado, cuando estudiamos la palabra de Dios, descubrimos que es el resultado de la caída. Recordemos que Dios creó al hombre y lo puso allí en el huerto del Edén, y el hombre en su génesis tenía una condición de inocencia, o sea que en él no había pecado, sino que el hombre, por medio de la serpiente, es inducido a cometer el pecado tras ser tentado y violar el mandato de Dios, que había sido muy claro cuando éste le dijo: puedes comer de todo árbol que hay en el Edén, en el huerto, menos del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Nosotros sabemos todo lo ocurrido. Basta con leer Génesis capítulo 3 para darnos cuenta de que el hombre desobedece a Dios, toma del fruto y peca contra Dios, y así se introduce la muerte física y la muerte segunda, y se introduce el pecado en su vida. Entonces, por eso es que decimos que
el pecado es el resultado de la caída, durante el cual la creación se rebeló en contra de Dios, su creador, y a causa de ello, no solo el hombre cae en maldición, sino también toda la creación, y dice que gime a una. Vamos a estar hablando específicamente en esta noche sobre el pecado como el resultado de la actividad del diablo. En estudios posteriores vamos a hablar sobre el pecado como resultado de nuestra concupiscencia, pero hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de la actividad del diablo. Recuerde que el diablo odia a Dios, por ende odia la creación de Dios, obra la voluntad de Dios, obra los planes de Dios, odia los planes de Dios y odia todo lo que Dios ha creado. El ser humano no es la excepción. De hecho, somos el blanco hacia el cual apunta constantemente nuestro enemigo, que es el adversario del diablo, quien anda como león rugiente buscando devorarle a usted y a mí. Cuando vamos a los primeros libros de la Biblia, encontramos la instigación del diablo para el primer pecado. Cómo él ataca al ser humano para que éste peque deliberadamente contra Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 16, leemos: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta es la consecuencia de juicio que emite Dios sobre la persona de Adán. Pero este es el verso 16, perdone. El verso 13, que es el que me interesa que veamos ahora. Génesis 3:13, perdón. Dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Evidentemente esto está ocurriendo después de haber violado el mandato de Dios y de haber tomado el fruto y haber comido bajo la tentación del diablo. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Fíjese, si usted lee con cuidado este pasaje, se da cuenta que la mujer fue el resultado del engaño del hombre, de la serpiente, perdón. Ella lo que hizo fue comer y dar también a su esposo. Claro, esto no justifica en nada su acción, porque ellos sabían de antemano que podían comer de todo árbol menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. De hecho, cuando nosotros examinamos los pasajes que vienen anterior a ello, podemos darnos cuenta de que ellos tenían conciencia de esto. Dice el capítulo 3, versículo 1, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Y note lo que dice a continuación, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí vemos cómo Satanás es un especialista en tergiversar lo dicho por Dios y cambiar la palabra de Dios. Y decimos esto porque lo cierto no es que Dios le había dicho a Adán y Eva, no comas de todo árbol, sino solamente comes de todo menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y tal es así que Eva está consciente de lo que ella sabe y de lo que Satanás le está diciendo, porque ella corrige al maligno y le dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis. Y aquí vemos una añadidura, ni lo tocaréis, para que no muráis. O sea que la serpiente queda, vamos a decir que al descubierto. Sin embargo, Eva no se da cuenta de esto. El primer intento del maligno de cambiar la palabra de Dios no le funciona. Y acto seguido, la serpiente cambia la estrategia. Mire el verso 3. Del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis. Esto lo dice la mujer, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y aquí vemos
cómo Satanás desacredita la palabra de Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y esto de serán abiertos vuestros ojos es una verdad, pero es una verdad a media. Y seréis como Dios. Aquí está el engaño, porque lo cierto es que el hombre nunca va a ser como Dios. Él dice, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y aquí vemos los tres enemigos del hombre: el mundo, el diablo, la carne, la vanagloria de la vida. Y acto seguido, entonces, después de comer, que están en el pecado, se dan cuenta que están desnudos, cuando sienten la voz de Dios se tratan de esconder de Dios, y es entonces cuando llegamos al verso 13 donde Dios da la sentencia. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Entonces vemos que el pecado se introduce al mundo por el engaño de el maligno, por el engaño de Satanás. En 2 Corintios capítulo 11, en el versículo número 3, nosotros leemos, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y este pasaje del apóstol Pablo a los Corintios nos da un norte de cómo nosotros como creyentes estamos expuestos a la misma obra de Satanás, en el sentido de que aún hoy, miles de años después, él sigue trabajando con cada creyente para inducirle a que peque deliberadamente contra el Señor. Por tanto, el relato de Génesis se convierte en algo a considerar por los creyentes del Nuevo Testamento y por los creyentes de todos los tiempos, para velar y no entrar en la tentación. Este relato nos va a indicar de que el maligno, ciertamente, de la misma manera que fue a por Eva y por Adán, viene a por ti y a por mí, los que creemos, y viene a por todos aquellos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso el apóstol Pablo hace esta comparación. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y aquí declara algunas verdades de la serpiente. Pablo dice que ella es astuta. Dice que engañó a Eva, significa que es engañosa, que el diablo es engañador. Y de la misma manera que engañó a Eva, pues puede engañar a cualquiera de los creyentes. Por eso en otro pasaje de la Biblia se nos dice, el que cree estar firme, vele que no caiga, porque lo cierto es que todo creyente es vulnerable a ser seducido por el maligno, es vulnerable a ser inducido al pecado por obra de Satanás. Por eso dice el apóstol Pablo de que él teme, o sea, él tiene temor de que los sentidos de estos creyentes de Corintios sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque el diablo odia que los creyentes sean fieles a Jesucristo, porque el diablo odia que el creyente ame a Jesucristo y obedezca a Jesucristo. Por tanto, su vieja artimaña de desviar al creyente para que éste termine siendo infiel, la va a poner en práctica una y otra vez en nuestras vidas. Fíjese, Eva y Adán debieron haber obedecido a Dios, y cuando escucharon la voz de ciertamente puedes comer, vas a ser como Dios, serán abiertos vuestros ojos, conoceréis el bien y el mal, ellos debieron haber dicho no. Dios dijo que no, y yo soy fiel a lo que Dios dice. O sea que el maligno siempre va a tratar de inducirnos para que nosotros violemos la palabra de Dios, para que nosotros desobedezcamos la palabra del Señor nuestro Dios. Por tanto, es importante que nosotros consideremos estas cosas y aprendamos a ver cómo trabaja el maligno. Amados hermanos, con Satanás no se juega.
Recuerde que su característica es que es astuto y es engañoso. Por tanto, lo ideal es centrar toda nuestra atención en Jesucristo para que nosotros podamos hallar en todo tiempo fortalecimiento espiritual para resistir al diablo. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid y al diablo y huirá de vosotros. Pero lo cierto es que no vamos a poder hacer, el diablo no va a huir de nosotros, a menos que nosotros tengamos una vida plenamente sometida al Señor nuestro Dios. Nosotros sabemos que esta serpiente que indujo a Eva al pecado es Satanás. Y ¿sabe qué es lo maravilloso de esto? De que vale la pena todo el tiempo de nuestro peregrinar en este mundo ser fiel a Jesucristo y afianzarnos en la roca inconmovible de los siglos. Primero, porque es la voluntad de Dios. Segundo, porque esto honra su nombre. Tercero, porque de hecho ya ese maligno que nos induce al pecado está destinado a la muerte eterna, al tormento eterno, al castigo eterno, y fue derrotado en la cruz del Calvario. Por eso el libro de Apocalipsis capítulo 12 en el versículo 9 nos dice que fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y aquí vemos nuevamente que la Biblia lo muestra como engañador. Dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que vale la pena ser fiel a Jesucristo por este poco de tiempo y al final alcanzar la corona de la vida, porque sucumbir ante los deseos del diablo y dejarnos inducir por el diablo no va a traer ningún provecho ni bendición a la vida del creyente, por cuanto el mismo diablo está destinado a la destrucción eterna, está destinado a la perdición, y con él todos los que se conviertan en sus seguidores. Entonces tenemos este punto, que la instigación del diablo para el primer pecado fue sobre Adán y sobre Eva, y la instigación del diablo sigue presente en nuestros días, trabajando en nosotros para que seamos infieles a la persona de Jesucristo. Es ahí donde nosotros entonces hemos de cobrar ánimo y con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, seguir adelante. El diablo, además de esto, en la Biblia, además de engañador, además de ser astuto, es visto como alguien hábil para producir tentación. Por eso vemos en la Biblia que él juega un papel de tentador. Por eso se le describe a él como el tentador, o sea, como la persona que trata a toda costa de seducirnos para que nosotros caigamos en el pecado y desobedezcamos a Dios y dejemos de vivir para gloria, honra y alabanza de su nombre. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo número 5, es posible leer: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Amado hermano en el Señor, aquí hay una verdad que no podemos dejar pasar por alto. Pablo dice: no sea que os hubiese tentado el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. ¿Quién es a quien Satanás va a querer tentar? A nosotros los creyentes. Por tanto, cuando Pablo dice que os hubiese tentado el tentador, deja por sentado de que los cristianos somos vulnerables a la tentación del maligno. Deja por sentado de que nosotros estamos expuestos a las tentaciones del maligno. Deja por sentado de que nosotros no escapamos de las tentaciones. O sea que las mismas van a venir constantemente a nuestras vidas. Es importante entender que tentar no es la seducción que viene de parte del maligno para que desobedezcamos a Dios. El pecado es ceder a la tentación. Y la buena noticia es que con la asistencia del Espíritu Santo de Dios, en oración, meditación, ayuno, etcétera, y todas las disciplinas espirituales que Dios ha dado a nuestras vidas, es posible resistir y vencer
las tentaciones. De hecho, en la oración modelo, una de las cosas que Jesús ora al Padre es precisamente: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Quiere decir que el creyente en su oración de cada día ha de rogarle al Padre Celestial que le libre de la tentación, que le libre del maligno, porque lo cierto es que somos vulnerables. De hecho, la Biblia habla del diablo como león rugiente que anda buscando a tu vida y a mi vida para devorarnos. Cuando sucumbimos a la tentación, caemos en el pecado. Cuando caemos en el pecado, deshonramos a Dios. Cuando deshonramos a Dios, viene el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, es importante que entendamos que nosotros no evitamos el pecado para evitar las consecuencias del pecado. Evitamos el pecado porque nos hemos propuesto en nuestro corazón honrar a Dios, porque hemos llegado al entendimiento de que a Dios le place y Dios se deleita cuando sus hijos le honran sobre todas las cosas y viven para alabanza de su gloria. Un ejemplo claro de tentación lo tenemos en la persona misma de Jesucristo. Él se convierte en el modelo por excelencia. Como Dios, como hombre, Jesucristo fue tentado por el diablo de la misma manera que somos tentados nosotros, o quizás más fuerte. Y en su tentación nosotros encontramos la dirección a seguir, los elementos necesarios para vencer toda tentación, para vencer a ese maligno que se levanta para instigarnos al pecado y que lo hace por medio de la tentación. Jesús, dice el Evangelio, fue llevado por el Espíritu al desierto, y esto es interesante, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, la necesidad fisiológica propia de un ser humano. Y es ahí, en este momento donde él tiene hambre, aparentemente en un momento de debilidad, independientemente de que Cristo como Dios no tenía debilidades, vino el tentador. Y aquí está el primer elemento. Amado hermano, el maligno va a venir a atacar a tu vida en el momento en que más vulnerable estás tú. O sea, cuando tú estás sensible y listo para sucumbir en el pecado, en el momento más crítico. Por eso, el creyente debe procurar en todo tiempo la firmeza espiritual. Por eso el creyente debe velar y orar continuamente y no descuidar sus ejercicios espirituales para no caer cuando sea tentado. Porque estamos viendo que Jesús pasa 40 días, 40 noches y está orando, está ayunando, independientemente de que los otros evangelios dicen que fue tentado todo el tiempo. Y cuando tiene hambre, cuando tiene cierta debilidad, es cuando viene el maligno. Y es que cuando nosotros tenemos debilidades y estamos vulnerables, el maligno siempre va a aprovechar, porque el maligno se aprovecha de lo más mínimo. Si él tentó a Jesucristo, ¿qué podemos esperar tú y yo? ¿Qué podemos esperar tú y yo? Vamos a ser tentados. Ahora, ninguno de nosotros va a poder presentarse de Dios y decirle: Señor, mira, yo fui tentado y caí, pero es que yo soy pecador y soy débil, porque lo cierto es que nada justifica nuestra caída en el pecado. Y más cuando Dios nos ha dado recursos para vencer las tentaciones. Entonces vemos esto, que el maligno viene cuando más vulnerable estamos. El antídoto a la vulnerabilidad es entonces velar y orar para no entrar en tentación. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, y esto es interesante, cómo el maligno viene tratando de seducir a Cristo, no porque está cuestionando que Él es el Hijo de Dios, Él sabe que Él es el Hijo de Dios, sino para que Jesucristo ceda a su capricho personal actuando como Hijo de Dios. Y por eso dice: di que estas piedras se conviertan en pan. Y Él responde y dice: escrito está. Y aquí hay un elemento muy importante.
Jesús enfrenta los momentos de tentación con la palabra de Dios. Y cita un texto de la Biblia: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y está citando Deuteronomio capítulo 8, el versículo número 3. La pregunta es, ¿tenía Jesús una Biblia en la mano? Y la respuesta es un no. Porque en aquellos tiempos la literatura se escribía en unos grandes pergaminos. Quiere decir que Jesús conocía la escritura porque la había memorizado. Y aquí es donde vemos nosotros la importancia que tiene estudiar la escritura, aprender la escritura, memorizar la escritura y saber cómo aplicar la escritura. Porque Jesús no solo aquí está memorizando un texto y citando un texto, sino que lo está aplicando a su vida. Por tanto, para vencer la tentación, una herramienta idónea no es solamente la oración, sino también la aplicación de la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra, estudiar la palabra y aplicar la palabra. Por eso vemos que Jesús cita la escritura. Por eso Jesús dice, escrito está. Y añade, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante aclarar de que Jesús está tentado de una manera en particular y por tanto busca un texto en particular propio para enfrentar la tentación. Las tentaciones pueden venir de diferentes formas, de diferentes maneras. Y cuando el creyente conoce toda la escritura, que es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, y que es la que te hace en justicia y es la que te hace perfecto y preparado para toda buena obra. Cuando usted conoce toda la escritura, independientemente del tipo de tentación o con aquello que el diablo te esté tentando, usted va a poder recordar la palabra, aplicar la palabra y por tanto poder enfrentar el momento de tentación y salir victorioso. Victorioso. Ahora, hay un detalle a considerar aquí. El verso 5 dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, o sea, a Jerusalén. Y note que Jesús enfrenta al maligno, pero éste continúa tentando. Esto nos va guiando a la gran verdad de que el diablo es insistente en sus propósitos. Él insistió para tratar de hacer caer a Jesús. Él va a insistir continuamente una y otra vez contra ti para que tú seas inducido al pecado y a la desobediencia con respecto a Jesucristo. El diablo lo lleva a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, y nuevamente usa este artilugio, échate abajo. Y note ahora algo interesante, porque escrito está. Fíjese, Jesús había respondido a la tentación anterior con la palabra. Bueno, pues ahora el maligno va a hacer uso de la palabra, pero evidentemente es una palabra manipulada para que el creyente peque contra Dios, tentando a Dios con la palabra de Dios. Y nuevamente vemos lo mismo que ocurrió en el Edén. Eva le aclara la palabra al maligno y una vez que deja claro lo que Dios había dicho, pues entonces el maligno se vale de lo que conoce de la palabra para manipularla y seducir a la persona. Tenemos que tener en cuenta que el maligno conoce muy bien la palabra de Dios y va a inducir al creyente a que la aplique de manera incorrecta. De ahí la importancia que tiene no solo conocer la palabra, sino aprender a interpretarla correctamente para aplicarla correctamente. Escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús, el diablo está citando el Salmo 91:12 y lo está citando de manera correcta, pero no lo quiere aplicar de manera correcta. Más bien es una seducción para que Jesús termine haciendo sus caprichos y por tanto centrándose en obedecerle lo que él dice y no en obedecer y honrar tan solo al Señor su Dios. Jesús le dice: escrito está también. Y nuevamente
cita la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios, porque a Dios, evidentemente, nadie lo puede tentar. Dice otro texto de la Biblia que Dios no es tentado por nadie, ni Él tienta a nadie. Quiere decir que es un absurdo pretender tentar a Dios, porque es que nada que hagamos para intentar tentar a Dios va a salir victorioso, porque Dios no puede ser tentado. El ejemplo mismo es Jesucristo. En el desierto es tentado varias veces y el diablo no logra su fin. Luego en su ministerio público, los fariseos, los escribas, en un sinnúmero de veces lo intentaron poner a prueba y lo intentaron tentar. Y tampoco funcionó. Las tentaciones solamente pueden ser vencidas con la asistencia del Espíritu Santo en oración y estudio de la Escritura. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Aquí vemos la tentación de la vanagloria de la vida. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adores. Como le falló el asunto con la palabra de Dios, pues ahora va a tratar de seducirle con el yo, con la vanagloria. Y note que esto es lo mismo que ocurrió con Eva. Aquí es donde está la diferencia con Adán y Eva. Cuando les dijo: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, ellos sí sucumbieron. El maligno no ha cambiado sus estrategias. A ti continuamente y a mí va a intentar de seducirnos para que tratemos de ser como Dios o independientes de Dios y poseedores de la gloria terrenal. Pero recuerde que el creyente debe de tener su mente y su corazón enfocado todo el tiempo en las cosas que son celestiales, porque esas cosas son imperecederas. Y Jesús da esta respuesta: vete, Satanás, porque escrito está. Nuevamente cita la palabra: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y está citando Deuteronomio 6:13. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Se da cuenta usted cómo el diablo instiga para que pequemos contra Dios? Si lo hizo con Jesucristo, ¿no lo va a intentar hacer contigo? Por supuesto que sí, pero Dios en este pasaje nos da las directrices para cómo vencer. En Mateo 6:13 leemos: y no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Note que esto es parte de la oración modelo. Los discípulos habían dicho a Jesús: enséñanos a orar. E incorpora como parte de nuestra oración el que nosotros le roguemos a Dios que no nos deje caer en tentación. Eso es lo que significa la frase: no nos metas en tentación. Significa no nos dejes caer en tentación. Porque solo con la asistencia de Dios es que nosotros podemos ser librados de entrar en tentación. Líbranos del mal. Eso significa que en determinado momento podemos entrar en tentación, pero con la ayuda de Dios podemos vencer la tentación siendo librados del mal. ¿Cómo podemos ser librados? Con la fuerza de Dios, con la asistencia de Dios, de ese Dios que es poseedor del reino, dice la oración modelo, que es poseedor del poder y de la gloria. O sea, que podemos vencer el mal cuando sometemos nuestra vida al señorío de Jesucristo. Cuando nos aferramos al poder de Jesucristo y cuando decidimos vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hasta ahora hemos visto la instigación del diablo para el primer pecado. Hemos visto el papel del diablo como tentador. Y vamos a ver cómo al diablo como la fuente de la conducta pecaminosa. Él es la fuente de toda conducta pecaminosa. En Juan capítulo 8, versículo 44, nosotros leemos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de
mentira. Esto es lo que les dice Jesús a los fariseos. Entonces nos va mostrando que el diablo es la fuente de conducta pecaminosa. ¿Por qué? Por lo que él es. Fíjese, dice que él es homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque induce al pecado. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Por tanto, cuando él logra seducir a alguien para que peque, él logra que ese alguien pues termine en condición de muerte. Además de ello, la Biblia declara que el diablo no ha permanecido en la verdad. La pregunta es, ¿qué es la verdad? La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que su palabra es la verdad. Por tanto, Jesucristo el diablo es alguien que no permaneció en Jesucristo. Él es un ángel revelado y caído. Además, el diablo es alguien que no permanece en la verdad revelada en la palabra. Conoce la verdad, pero no permanece en la verdad. Antes bien, distorsiona la verdad para seducir a la gente al engaño, al error, a la mentira y por ende al pecado. Y estas son las cosas que debemos conocer de él, de nuestro enemigo, para no dejarnos seducir y no pecar y permanecer fieles a Jesucristo, dando gloria a su nombre en todo momento. Entonces, no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué el diablo no ha permanecido en la verdad? La Biblia dice, porque no hay verdad en él. Significa que entonces yo no puedo confiar en él, no puedo confiar en su mensaje, no puedo confiar en sus estrategias. Significa que él no es fiable. Significa que él conduce al error. Note que la Biblia dice que cuando el diablo habla mentira. Cuando el diablo habla, dice que de suyo habla. O sea, él no habla de parte de Dios. Él no habla la palabra de Dios. Él habla su propio mensaje, su propia palabra. ¿Por qué? Porque su rebelión consistió precisamente en tratar de ser como Dios. Quiso vivir independiente de Dios, quiso vivir por encima de Dios y por eso fue echado de la presencia de Dios. Es con lo mismo que tienta a Eva cuando le dice, seréis como Dios. El diablo no es como Jesucristo. Jesucristo dijo, todo lo que oigo del Padre, eso les enseño. Yo hablo lo que he oído de mi Padre. Sin embargo, el diablo no habla de parte de Dios, habla de parte suyo. El diablo no trae nunca mensaje de Dios. Por eso un falso maestro, un falso pastor, un falso apóstol es un emisario del diablo porque no trae mensaje de Dios, sino mensaje propio. Trae mensaje de sí mismo a semejanza del maligno. Por eso, de alguna manera, también es anticristo. El diablo habla de suyo, habla de suyo porque es mentiroso y además es el padre de mentira. O sea, él engendra hijos en la mentira. Eso es lo que dice la Biblia de él. Por tanto, nosotros tenemos que en Dios, con la asistencia del Espíritu Santo, desarrollar discernimiento para no dejarnos seducir por el maligno. En Juan 8:41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, estamos en el contexto de los fariseos, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Evidentemente, ellos están haciendo una alusión al hecho de que pensaban de que María no había concebido del Espíritu Santo ni de José, sino que era una mujer adúltera. Y una vez más vemos cómo la persona puede ser seducida por el maligno y dejarse engañar para pensar de que está en la verdad, cuando en realidad no lo está. No lo está. ¿Y quién había infundido esta naturaleza engañosa y pecaminosa en los fariseos? Pues el maligno, nadie más que él. Ese maligno que dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Y por qué dice la Biblia que el que practica el pecado
es del diablo, porque el que es de Jesucristo no se deleita en el pecado. El que es de Jesucristo se deleita en hacer la voluntad de Cristo. Se deleita en honrar a Jesucristo y entiende que ha sido rescatado para vivir para gloria y honra de Jesucristo. Pero el que practica el pecado es del diablo porque se ha dejado seducir, porque se ha dejado engañar, porque se ha dejado atrapar para ser infiel a Jesucristo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo porque es imposible que un hijo de Dios se deleite en vivir para pecar por cuanto Jesucristo con su muerte en la cruz deshizo toda la obra del maligno. Por eso dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No es que no peca, sino que no practica el pecado, o sea, no vive para pecar. Y cuando peca le pide perdón a Dios, porque entiende que ha ofendido a Dios y que esto no agrada a Dios. El que es nacido de Dios vive para honrar a Jesucristo, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, Jesús está en él, el Espíritu Santo está en el creyente, y porque la simiente de Dios está en nosotros, es que no puede pecar. O sea, no puede vivir para pecar. Y no puede vivir para pecar porque es nacido de Dios. Porque un nacido de Dios, porque un verdadero convertido no encuentra deleite en el pecado, sino que encuentra deleite en hacer la voluntad de Dios, encuentra deleite en la santidad. Por tanto, cuando alguien dice, soy creyente, pero peca deliberadamente y no hay transformación en su vida y no hay temor de Dios y no hay un arrepentimiento y no hay un abandono del pecado, el tal no ha conocido a Dios, porque el que es de Dios no practica el pecado, porque el que es de Dios permanece en Jesucristo y no puede pecar. Eso es lo que acabamos de leer. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, la evidencia se ve claramente en sus acciones. La Biblia es muy clara en esto, es muy clara en esto. Por eso nosotros tenemos que hacer autoexamen continuo de nuestra vida y vivir centrados en Jesucristo. En 1 Juan 3:10 dice que esto es lo que marca la diferencia. Cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que los ángeles pecaron. Hubo un grupo de ángeles y estos son los que devinieron en los demonios. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciendo la ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, luego va a dejar bien claro de que no será diferente las cosas con el que peque deliberadamente. De ahí que tenemos entonces la responsabilidad de ser hallados en una batalla continua contra el pecado, si queremos honrar a Jesucristo y vivir para alabanza de su gloria todos los días de nuestra vida, porque Dios no tiene por inocente al culpable. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, dice Judas 6. Y esto es lo mismo que va a ocurrir con aquel que peca deliberadamente o muere en su condición de pecado. ¿Cómo puedo yo evitar esto? Primero, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Segundo, si ya eres siervo de Jesucristo, pues velando y orando para no entrar en la tentación. Meditando la Escritura, aprendiendo la Escritura y sobre todas las cosas aplicando correctamente a la Escritura. Porque así y solo así se puede resistir al diablo para que huya de nosotros, a través de una vida sometida a Jesucristo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y gracias por acompañarnos.
y es mi oración y deseo que este estudio haya sido de bendición. Mañana vamos a estar hablando sobre el pecado como un poder en nuestro mundo. Vamos a hablar del reino del pecado, etcétera, etcétera. Entonces, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta transmisión. El Señor les bendiga ricamente. Vamos entonces a tener un tiempo de oración y bueno, pues espero que haya sido de bendición este estudio para usted. Oramos. Señor, gracias por este momento. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti por medio de tu palabra. Ayúdanos en todo momento a discernirla y a ponerla por práctica. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a someternos a ti sobre todas las cosas para poder resistir al maligno, para que éste pueda huir de nosotros. Bendice a cada hermano, bendice nuestras vidas, ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones y guíanos para que en todo tiempo podamos ser hallados fieles a ti. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos nuevamente que tú nos guardes del mal y de esta enfermedad, de este virus. Seguimos orando para que seas tú dando sabiduría a los científicos y a los doctores para que den con el antídoto y la cura idónea para que ocurra sanidad en aquellos que están enfermos. Oramos por los que han perdido seres queridos para que tú traigas consolación a sus vidas. Oramos por los gobernantes para que le des sabiduría para salir adelante con cada nación. Ahora, danos un descanso tranquilo en esta noche y permite que cada uno de nosotros pueda ser hallado fiel en ti. Bendice a todos aquellos que van a ver este video y que han estado conectados, Señor. En Jesucristo. Amén. Señor les bendiga a mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues si el Señor nos lo permite, mañana a las 8 de la noche, pues vamos a tener el próximo estudio y seguir tratando este tema. Le animo a que usted comparta los videos en su muro, los comparta con otros y bueno, que este tiempo sea de edificación a sus vidas. Sé que el cuadrito del video ha estado pequeño, pero me interesaba más que ustedes pudieran ver el texto en la pizarra para lo que estamos haciendo. Gracias por acompañarnos y bueno, pues tengan muy buenas noches.